Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Esto es El Valle de los Tercos. ¿Hasta dónde llegarías para que tu empresa sobreviva unas semanas más, unos meses más? Me quedé hasta el último día porque realmente pensaba que ese último día podía hacer la diferencia para que la empresa sobreviviera. Muy estresante ese momento. Lloraba todos los días, creo. Agustina Sartori llegó desde Uruguay a San Francisco hace un par de años, y ahí empezó a darse cuenta de lo empinada que era la cuesta que tenía enfrente. Como emprendedora latinoamericana que no conocía este mercado, ni tenía conexiones acá. Yo me acuerdo al principio tenía mucha rabia decía, porque nadie me escucha y todos piensan que vine de la nada, y te pones a pensar y te pones del otro lado, decís, ¿por qué me darían plata a mí? Y como si esto fuera poco, hay inversionistas de Silicon Valley que creen que ser mujer y sobre todo casada es un obstáculo para los buenos negocios. Agustina, sacate el anillo. Es triste, pero lo están pensando y creo que por eso es que no invierten tanto mujeres, ¿no? Porque está todo ese tema que nadie habla, pero es real. Aquí comienza el podcast de los latinos en Silicon Valley. Hola, este es el programa en que Fernando Franco y yo, Diego Graglia, te contamos las verdades detrás del mito de Silicon Valley. Recorremos toda la región entre San Francisco y San José para encontrar a los tercos y las tercas latinoamericanas que vienen a codearse y a darse codazos con los mejores del mundo. Hoy te traemos a la primera entrevistada uruguaya del Valle de los Tercos. Agustina Sartori tiene una startup muy femenina, Glam Street. Vende a grandes cadenas minoristas y de maquillaje un software con realidad virtual para que las clientas y clientes se prueben cosméticos en una pantalla. Cuando preparamos la entrevista, Fernando y yo hablamos de las varias razones por las que queríamos conversar con Agustina. Una historia muy interesante porque viene desde Uruguay, que es un país donde hay cierto movimiento de startups, pero como es un país chico, desde acá pareciera que cuesta más llegar hasta acá. Y aparte, su empresa está creando soluciones de tecnología profundamente desarrolladas para cosméticos y belleza, pero ella tiene un background de ciencia de sistemas, de computación. No viene del mundo de fashion. Y ¿sabes qué? Me llama la atención que está compitiendo en un sector donde hay fuertes competidores. Entonces, no es como que está desarrollando una tecnología o se está metiendo a un sector nuevo, sino que está mejorando uno que ya existe. Está innovando en un sector que ya está muy establecido, que es el de la belleza. Entonces, ¿cómo la podemos mejorar? ¿Cómo le puedes agregar valor a tus clientes, sobre todo corporativos grandes? Y eso es de lo que más me interesa, ¿no? Que no se está metiendo, no está inventando el hilo negro de nada, se está metiendo en un sector ya muy competido. Ahora, el morbo que tiene la entrevista con Agustina es que acaba de explotar en estas semanas todo el escándalo de los VC o capitalistas de riesgo de Silicon Valley que acosan emprendedoras, básicamente, ¿no? Y uno de ellos es Dave McClure, que tuvo que renunciar a ser el líder de 500 Startups que él fundó. Y Agustina, pasó por 500, así que en el buen sentido, es interesante hablar con alguien que ha estado ahí para entender cómo está funcionando este mundo tan torcido, donde pasan estas cosas y las dinámicas de poder tan... Y de primera mano que nos pueda platicar más al respecto, qué experiencia tuvo ella, porque solo falta que una persona lo mencione para que entonces más puedan salir y platicar su Exacto, porque todo esto empezó con la ex empleada de Uber que escribió un post en su blog sobre todo lo que pasaba dentro de la compañía con el acoso sexual y recursos humanos que lo ignoraba y etcétera. Eso tardó, pero hizo explotar la situación en Uber y de ahí empezaron a saltar más denuncias sobre Silicon Valley en diferentes niveles, no dentro de una empresa solamente, sino capitalistas de riesgo, etcétera. Y se corrió como pólvora, ¿eh? Y yo creo que todavía hay muchísimo por conocer. Desde acá empezaremos a preguntar. Y a Agustina le empezamos preguntando por una experiencia difícil que comparten muchos emprendedores latinoamericanos en Silicon Valley,
Entender por qué pasaste de ser cabeza de ratón a cola de león, de ser el startupero que sale en las noticias a uno más de los cientos que buscan reuniones, mentores, talento, capital. Cuando uno llega no se da cuenta por qué le están diciendo que no. No se da cuenta qué es lo que tiene diferente y qué es lo que tiene un emprendedor para que le digan que sí. Que es una combinación, es desde la idea hasta quién sos, dónde estudiaste, dónde trabajaste, sos americano, no sos americano, qué entendés del mercado, qué no. Y yo voy mirando para atrás, que creo que si yo era inversor, hubiese dicho también esta mujer está loca. O sea, caí así en un paracaídas a Silicon Valley. No tenía clientes en Estados Unidos, no tenía ningún inversor en Estados Unidos, no había trabajado en Estados Unidos, no estudié en Estados Unidos. No sé nada del mercado de Estados Unidos y me va a dar plata a mí. Eso es lo que está pensando el inversor, ¿no? O sea, siempre está evaluando otras opciones. Tiene cientos de empresas acá que puede invertir, ¿no? Estás en el mundo de las startups, donde estás en lo mejor de lo mejor, jugando en las grandes ligas. Y bueno, si juegas en las grandes ligas, yo estoy en el papel, en el último papel, no en el primero. El que está en el primero es el que fue a Stanford, el que trabajó en Google, el que tiene su network, y el latinoamericano que se viene sin nada a tratar de cumplir el sueño es el último, ¿no? Uno pasa de estar, yo siempre digo que es muy formativo como persona pasar de estar en Uruguay, que es un mercado chiquito, que uno pasa de ser lo máximo, el emprendedor que está en Silicon Valley, a venir a Silicon Valley y ser lo peor de lo peor. El último orejón de tarro, ese sos vos, ¿no? Es como muy formativo de la personalidad y es interesante el sentimiento. Ahí es donde muestras de qué estás hecho, ¿no? O sea, a unos que se van derrotados y otros se quedan o lo ven como un reto. Sí, yo creo que, o sea, sin duda, verse derrotado era más cuando... O sea, ese primer año y medio, 2 años, era una cuestión de todos los días, ¿no? Pero también era una cuestión de... Yo vine acá por alguna razón y lo voy a lograr. Y acá no me voy hasta que lo logre, hasta que consiga un cliente, hasta que consiga capital, hasta que demuestre quién soy. Yo me acuerdo al principio tenía mucha rabia decía, ay, porque todos, claro, le dan plata al que fue a Stanford y al que trabajó en Google y a mí que vengo de Latinoamérica, nadie me escucha y todos tipo piensan que vine de la nada. Y te pones a pensar y te pones del otro lado, decís, ok, un venture capital que en realidad quieren minimizar los riesgos. ¿Por qué me darían plata a mí que a un chico que fue a Stanford, que trabajó en Google, que entiende del mercado, de la metodología, de los papeles de inversión, de por qué existe el vesting, de por qué que entiende de todo esto, ¿por qué me la daría a mí en vez de a él? O sea, su riesgo está multiplicado, es verdad. Entonces, ahí me di cuenta que si nosotros no pasábamos tiempo acá, si no nos mudábamos, no era un viajecito voy y vuelvo, que lo hicimos por mucho tiempo, el ir y volver, yo me pasaba en un avión y trataba de pasar el más tiempo posible acá y decía, sí, vivo acá, no tenía visa de turista. Trataba de dar la imagen de que sí estaba acá, pero eso no es suficiente. O sea, tenés que estar acá porque aprendés, entendés cómo funciona todo y ahí es cuando se empiezan a levantar esas barreras. Ahora es difícil acordarse de lo que uno pensaba en el pasado, pero quisiera que te transportes a esas reuniones iniciales y me cuentes cuáles eran tus argumentos porque sí. ¿Qué era lo que vos pensabas que te hacía la más atractiva de las empresas que estaban pitchando? Yo creo que era más que nada el producto y el potencial del producto. O sea, no entendía que las personas que lo más importante para el inversor es la ejecución. O sea, pensaba que con un buen producto que tuviera potencial nos iban a dar plata para implementarlo en Estados Unidos y me faltaba entender de que el inversor no mira solo el producto es una cosa de eso, pero la otra cosa es esa confianza que puedes generar, o sea, ese saber del mercado que es tan importante y que uno no puede traer un producto de otro mercado a Estados Unidos en paracaídas y que va a funcionar. Creo que en ese momento no entendía esa parte, no entendía que el producto tiene que evolucionar diferente de acuerdo al mercado, no entendía que saltaba a la vista que no estaba en este mundo, ¿no? O sea, era muy evidente. ¿No crees que también el inversionista ve algo en ti? O sea, no es nada más la ejecución, pero el emprendedor, el equipo detrás. Sí, sin duda, pero es que en ese momento en mí venían, ¿cómo está ella acá? Eso era lo que veían de mí, era como que wow, vino hasta acá, llegó hasta acá, no vi a nadie como ella, pero eso no te hace tampoco que inviertan, eso también crea un riesgo. Y de nuevo, yo no era que había vendido una startup acá y ya tenía como un track record. O sea, la gente que me dio plata al principio creía en mí, por eso me la dio, pero
tuve que probar cosas antes de eso. Tuve que conocerlos, tuve que derribar barreras y me las dijeron directamente. Agustina, tráeme a 3 clientes en Estados Unidos, 3 pilotos, y yo te doy la plata porque creo en vos, pero necesitan algo más que creer en vos. No es solamente creer en vos y el aire, es creer en vos y algo más, ¿no? ¿Y eso sucedió? ¿Lo de los clientes, digo? Sí, sucedió. ¿Cómo fue? Me acuerdo, estábamos por quedarnos sin plata, nos quedaba nada, y teníamos un modelo de negocio B2C, y me junté con uno de los inversores que hoy en día es mi inversor, en ese momento no era mi inversor, que siempre me acuerdo de él porque la verdad que fue una de esas personas que les encanta dar consejos y les encanta guiar a los emprendedores sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque fueron emprendedores y como quieren give back, ¿no? Y entonces fue la persona que me dijo, tráeme por lo menos 3 pilotos con marcas en Estados Unidos y probame de que acá hay gente interesada en tu producto. Y me acuerdo, volví a Uruguay devastada porque de nuevo no pudimos levantar capital, de nuevo no nos queda plata, despedimos a un montón de gente y dijimos, ok, tenemos que probar esto. Ahí fue que logramos firmar 2 pilotos y volví para acá y le dije, mirá, tengo acá mis pilotos, tengo acá estos potenciales clientes, esta es mi pipeline. Y ahí fue que me dijo, ok, como que creo que lo que nos pasa también es que no escuchamos cuando estamos frente a un inversor a decir, hacer la pregunta, ¿qué es lo que necesitas para que me inviertas? Esa pregunta es clave, porque uno se va no sabiendo qué es lo que necesita y siempre te va a decir, no, quiero un poquito más, pero decís, ¿qué es exactamente lo que necesitas? Entonces, si ellos hacen ese ejercicio y vos vas con exactamente lo que necesitan, a mí me funcionó. O sea, no sé si a otra persona, eso me funcionó. Y después justo entramos a 500 Startups, que también habíamos aplicado antes a Y Combinator, habíamos aplicado a 500 en otro momento, habíamos tenido una entrevista en Y Combinator, no habíamos entrado, que fue bastante porque era como en ese momento era, ok, esta es la esperanza, y después nos dijeron que no, fue mortal también, y ahí entramos a 500, entonces nos dimos cuenta que habíamos demostrado algo, o sea, el tener esos pilotos, el tener esos clientes, demostramos algo, y por eso nos dieron plata, por eso 500 nos aceptó, y después de eso fue un gran aprendizaje. ¿Y te sentiste como que habías encontrado la llave del cofre del tesoro o algo así? Realmente, o sea, realmente sentí que había entendido por qué me estaban diciendo que no por más de 2 años. Y creo que uno cuando viene como con el autoestima muy alto y dice, ¿por qué no? Y yo vengo de Uruguay, y se puede desde Uruguay, y se puede desde... Sí, ok, se puede, pero tenés que ser muy consciente de cómo venís, de las desventajas que tenés. ¿Te lo tomaste personal? Sí, muy personal. Muy personal. Creo que especialmente tenía mucha rabia. En ese momento estaba en una relación con un chico que había estudiado acá, entonces me acuerdo las peleas que tenía, porque era claro, porque vos estudiaste acá, entonces por eso te dan plata. Era toda una situación así que se desencadenaba de rencor ya totalmente personal. Era tipo, claro, porque... Y ahí empiezan a decirte, pero vos sos igual, ¿por qué no? No soy igual, ¿no entendés que no soy igual? Sí, así que sí, muy personal. Y recién mencionabas de aprendizajes, de que tantos golpes te van dando por lo menos lecciones para llevarte, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería el gran aprendizaje si te tuvieras que hacer un tatuaje, a menos que ya te lo hayas hecho? ¿Cuál sería la gran lección? Yo creo que la gran lección es aprender constantemente. Creo que... Y dudar de lo que uno está diciendo, dudar en una manera positiva, ¿no? No dudar de decir, no sé lo que estoy haciendo, pero dudar, cuestionarse. Creo que cuando uno llega a un nuevo mercado, a un lugar que no entiende, que uno piensa que es igual, Estados Unidos somos iguales, no pensé que había una diferencia cultural. Creo que es entender que sí hay una diferencia y aprender a cuestionarse y a mirarse desde afuera, ¿no? No ir para adelante y decir, tipo, sí, voy a ir para adelante, que no importa qué, y pasando por arriba de todo. Así no vamos a lograr llegar a nada. Es sentarse, pararse un paso detrás y decir, ok, me están diciendo que no. ¿Por qué? Ok, no me dan plata. ¿Por qué? Y creo que se genera eso personal que hablamos mucho con los inversores, con los clientes. O sea, habían clientes que me decían, vos te das cuenta que a mí me van a despedir si llega a pasar algo con tu startup, que están todos en Uruguay. ¿Cómo voy a tenerte a vos como cliente? Y eso sí te lo tomas personal. Pero aprender a mirarlo de una manera no personal, una manera de, ok, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Objetivamente, ¿cuáles son los pasos? Y cómo estar enfocado en eso. Te voy a hacer una pregunta con trampa un poco, no porque sea mi prejuicio, pero me imagino que a lo mejor te enfrentaste a algo así. Uh-huh. Vos venís de estudiar informática, uh-huh, sistemas, computación, pero te metiste al tema del maquillaje, la uh-huh, belleza, que es muy femenino, uh-huh, o predominantemente femenino, ¿no? ¿Encontraste prejuicios en el mundo tech
al meterte a un tema fashion, belleza, que es más soft, digamos, que no es tan científico o tecnológico? Sí, yo siempre toda mi vida fui una auténtica nerd, toda mi vida. O sea que en realidad era como que tecnología, fashion, si no entendía por qué estaba en fashion en realidad. Me acuerdo, esto es gracioso porque una vez fuimos a presentar a un inversor acá en Estados Unidos y mostramos el primer prototipo, que era, o sea, realmente era como una torre, no había tablets, era una foto. Y yo, claro, estaba en la foto, ¿no? Era una foto de hace, no sé, 2 años cuando hice la tesis de grado en Uruguay. Claro, yo me lucía totalmente diferente físicamente. Entonces me dice, why are you showing me this picture of you? I don't need to know. You were a nerd before. Y yo lo miro así, el tipo me dice, el tipo miraba la foto y me miraba a mí. O sea, y me decía, no entiendo. O sea, ¿por qué me mostrás esto? O sea, no me tenés que mostrar esto. Así se desquició el hombre. O sea, yo no me voy a creer. Yo dura, esa fue una de las primeras reuniones que tuve. ¿Qué? Dura, que tipo, ok, delete. La próxima reunión esa slide no existió más. Pero bueno, entonces, sí, el tema del fashion y la... Sí, fue un montón, creo que también en la universidad, o sea, empezamos adentro de la universidad, ¿no? Muy apoyados por la universidad, y mismo los compañeros de clase también, era como que todos los profesores eran, ¿cómo estás saliendo de maquillaje? Esto es ingeniería. Hubo una fricción inicial, creo que lo más importante fue que conseguimos en ese momento el apoyo del decano de la universidad, que nos súper apoyó, y gracias a eso fue como que, ok, conseguimos mentores, gente que no, pero la mayoría de la gente estaba en contra, los profesores, todo era como que se van a meter en el maquillaje, esto es ingeniería, como que obviamente estaba esa fricción que decís, sin duda. Como que era una pérdida de tiempo o algo exacto, así. Exacto. Hablando del tema de Venture Capitalist en Silicon Valley, en estas semanas, ahora que estamos haciendo la entrevista, ha estado explotando el tema del acoso sexual en Silicon Valley y justamente acaba de renunciar Dave McClure a 500 Startups, que vos pasaste por ahí. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué has pensado? Y creo que a mí me sorprendió, como a muchos. Cuando yo estuve en el programa no teníamos mucho contacto con él. Para mí 500 es lo que fueron los mentores. O sea, a mí lo que me aportó son los mentores que estuvieron ahí. O sea, hay gente increíble que sabe un montón, que hizo su empresa, que se equivocó, o sea, lo que aprendí ahí es invaluable. Fue mi universidad, fue mi Stanford. O sea, realmente lo que aprendí ahí me abrió los ojos, fue un antes y un después, o sea, y la verdad que para mí 500 es mucho más que Dave McClure. Yo creo que me reuní 2 veces cuando estuve en el programa, entonces tampoco lo conocía mucho, entonces fue como que sí, me sorprendió un montón, pero creo que hubiese sentido lo mismo que sentiste vos, o sea, yo no lo conocía, no fue que dije, wow, me súper sorprendió, o sea, no lo conozco, la verdad que es como que es tan común este tema ahora que están saltando todos estos temas y que también pienso que hay una línea muy fina en o sea, qué es acoso y qué no es acoso. Además que nosotros que venimos de Latinoamérica creo que hay un concepto diferente. Los americanos son como más, no sé, estrictos. O sea, a mí me parece realmente que la raya es como muy fina, ¿no? No sé, yo no sé identificar qué es acoso y qué no es acoso. Que me digan qué. A mí una vez un inversor me dijo, no entiendo cómo puedes ser ingeniera, ser tan linda y que nadie te haya puesto en toda la prensa. Tu momento de tipo sufrimiento se acabó, te vamos a poner en toda la prensa. Digo, yo me lo tomé bien, pero después una mujer puede decir, ay, pará, me dijo que soy linda y que esto... Entonces es como que, ¿dónde está la raya? O sea, yo no sentí que eso era acoso, pero es como que hay una línea muy fina, ¿no? Sí, no sabes por qué parte ofenderte en esa. Sí, claro, no. Piensa que soy linda, mejor, ingeniera, me está diciendo que soy inteligente y linda, perfecto, ¿no? Entonces, personalmente, ¿no es algo que hayas vivido? No. Y nadie más que conozcas tal vez que haya tenido esa experiencia. O sea, no gente cercana, la verdad. Digo, tampoco conozco muchas mujeres emprendedoras cercanas, ¿no? O sea, conozco un par de chicas el otro día que crearon esta organización para ayudar a las mujeres a denunciar sexual harassment, pero nunca tuve una amiga que lo haya sufrido. Leo lo mismo en la prensa que pueden leer ustedes, que me sorprende, sí, pero nunca lo viví yo personalmente ni a través de una amiga tampoco. Pero un poco la queja o la denuncia es que la inversión también tiene un sesgo muy masculino, ¿no? Que las startups de mujeres no están recibiendo eso sí es un problema. Los mismos fondos, ¿no? Eso sí es un problema porque yo creo que se suma a la duda, ¿no? Creo que viniendo de Latinoamérica, el ser mujer no es el cuestionamiento más grande. Creo que es más grande el cuestionamiento de que no estudiaste acá, no entenderás el mercado, no. Ser mujer se suma, obviamente, pero yo creo que cuando estaba enfrente a un VC, un inversor ángel, lo que sea, no estaba pensando
es mujer como el primer obstáculo. Creo que no era el primer obstáculo. Creo que sería capaz que el tercero o el cuarto, pero no era el primero. O sea, ojo, si capaz que... O sea, siempre están mirando obstáculos los inversores, ¿no? Y entonces capaz que para alguien que sí, que está acá, que entiende el mercado de todo, sí es un obstáculo muy, muy, muy relevante. Yo creo que sí, o sea, hubo inversores que me preguntaban, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Sabes si vas a tener hijos? O sea, me pasó de que me preguntaran eso. ¿Qué tal? Que te pregunté y que es como descolocado. ¿Vos decís que tengo que responder la pregunta o no? Y es como que... Eso en cualquier empresa estadounidense es base para una demanda de acoso sexual o de discriminación de género, mejor dicho. Exacto, ¿no? pero me lo preguntaron, sí. También me pasaba que yo usaba un anillo en el dedo que era... como que en Uruguay no significa casamiento, que huyes del anillo en el dedo que se usa el anillo, ¿no? Sino es de oro y redondito. Y claro, entonces todo el mundo pensaba que yo estaba casada. Entonces... Una vez fui con mi inversor Ángel, que fue el primero que nos dio capital en Estados Unidos. Me dice, Agustina, ¿te casaste y no me dijiste nada? Y digo, no me casé. ¿Por qué me decís que me casé? Y yo, ¿qué haces con ese anillo ahí? Me dice, te estás mandando un mensaje al mundo incorrecto. Y me dice, ¿vos estás yendo a reuniones con ese anillo? Y yo digo, sí. Y me dice, ok, sacate el anillo. O sea, sinceramente es alguien que como que no era una relación inversor-inversor, era alguien que realmente tenía una relación cercana en el sentido de confianza, ¿no? De que me iba a decir las cosas como son. Y él era un inversor, era un venture capital, y me dijo, Agustina, sacate el anillo. No muestres algo que no sos. Y la realidad es que estar casado a mi edad, ellos están pensando que voy a tener un hijo, entonces es un riesgo y me voy a ir a la startup. Lo están pensando, es triste, pero lo están pensando, y creo que por eso es que no invierten tanto mujeres, ¿no? Porque está todo ese tema que nadie habla, pero es real. Sé que las mujeres tienen hijos. Tienen hijos y dejan su startup y como que... Es una diferencia cultural más bien en este caso, que vos no te diste cuenta que el anillo tenía un significado tan... Después me saqué el anillo y la gente me invitaba a salir y digo, ¿qué estaba haciendo? Haberlo sabido antes, ¿no? Claro, ¿no? ¿De qué me perdí? Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Volvemos con Agustina Sartori, que nos va a contar la historia dramática de cómo casi la deportan de Estados Unidos por su obsesión de hacer funcionar su startup Glam Street. Pero antes nos contaba un poco de buenas noticias. Decía que por fin siente que este año su empresa está lista para crecer, no solo para sobrevivir. Siempre sentís como que hay un año que despegaste un poco más, ¿no? Como que hay un momento que uno está remando y remando y remando y remando. Y no sé, los 2 años que estuvimos acá, la verdad, estábamos sobreviviendo. Estábamos tratando de cerrar clientes, estábamos tratando de conseguir inversión. Es diferente, ¿no? Cuando uno tiene inversión, tiene algún cliente importante, y ya el siguiente año es como que, ok, ahora tenemos que seguir construyendo esto, pero es como que hay diferentes etapas. Hay años de lucha por sobrevivir y hay años de lucha por crecer, creo. ¿Qué hizo que te quedaras en San Francisco? Bueno, yo creo que siempre quise venir a Estados Unidos. Creo que eso era algo muy personal también, más allá de que el futuro de la empresa, sin duda, creo que la empresa hoy no existiría si no hubiésemos venido acá, pero realmente creo que acá es donde se hace la innovación, creo que acá es donde se pueden crecer y acá donde hay oportunidades, ¿no? Si uno quiere y se quiere quedar para lucharla, ¿no? Y se quiere quedar para vivir los malos momentos, creo que hay oportunidades. Pero todo el mundo quiere, el tema es cómo pudiste quedarte. ¿Cómo lograste mantenerte acá desde hace 2 años? Sí, bueno, sí, una ronda de inversión y también viviendo diferente, ¿no? Digo, al principio, los primeros 2 años, me quedaba en lugares que habían cuchetas y cuchetas, 10 personas en el mismo cuarto, un baño, comiendo la Campbell Soup todos los días. Sinceramente, ahora no la puedo ni ver, o sea, no me des esa sopa con porotos, porque literalmente no puedo, mi organismo no la puede procesar. La comía todos los días, es más, la bebían 2 y comía
al mediodía y después de noche. Y ahorraba hasta en todo lo que podía. O sea, me caminaba todo para no tomarme, no sé, un tren, ¿no? Que Uber ni Uber, ¿no? Y creo que al principio, cuando uno no tiene capital, es la única forma de sobrevivir. Y era, en un momento, una amiga mía justo se mudó desde Boston a San Francisco. Y fue ese momento que no teníamos más plata. Entonces no podía, ni siquiera quedándome en esos lugares, ni siquiera nada, me tenía que volver. Y para mí volver era el fracaso, era decir, no lo conseguimos lo que queríamos. Entonces le pedí a ella si por favor me podía quedar en su casa. Me quedé 3-4 meses creo en el sillón de su casa. Me bancó. O sea, realmente, si ella no hubiese hecho eso, hubiese tenido que volver a Uruguay. Hoy en día yo le digo, si no, o sea, es como que si pienso para atrás, si no fuese porque ella me hubiese dejado en el sillón, capaz que no hubiésemos conseguido mucho de las cosas que conseguimos. Entonces, al principio hay que manejarse como uno puede, ¿no? Y me iba cambiando de lugar a lugar porque eran lugares horribles, entonces era como que no soportaba estar más de un mes en un lugar, entonces me cambiaba al otro, y el otro era peor que el anterior. Hice eso por 2 años, fue duro. Y no estaba acostumbrada tampoco a vivir así, entonces eso fue lo complicado. ¿Cuál era el miedo de volver a Uruguay? Y creo que habíamos venido acá para una razón, ¿no? Habíamos venido para que la empresa se consolidara acá con clientes y volver a Uruguay era volver para atrás y era volver al punto cero, ¿no? Era, o sea, inversión limitada de clientes, ¿no? Ahí en Latinoamérica, entonces era y era cerrar la empresa, literalmente. Entonces era así un fracaso, ¿no? Yo creo que también cuando uno se muda, o sea, se viene para acá, yo venía con la visa de turista, iba, venía, salía y entrada y todas esas situaciones, como que también tiene un límite que ni siquiera depende de uno, ¿no? O sea, la última vez que salí, me dijeron, no puedes entrar más a Estados Unidos si no cambias tu visa. O sea, estuve 2 años yendo y viniendo, entré tantas veces y estuve tantos meses que obviamente generó dudas, ¿no? Y nada, hablando con la gente de inmigración en el aeropuerto y esto, y me quedé hasta el último día de los 6 meses que te puedes quedar, me quedé hasta el último día, saqué el pasaje el último día y perdí un avión porque había mal tiempo, entonces perdí un avión que iba a Uruguay. Y dije, chau, acá me deportan. O sea, me quedo mi madre pensando que estaba en la cárcel, me mandaba mensajes, se me acabó la batería del celular, todo. O sea, me quedé hasta el último día porque realmente pensaba que ese último día podía hacer la diferencia para que la empresa sobreviviera. O sea, saqué el pasaje ese día por esa misma razón. O sea, un día era como que cada día contaba. Era muy loco. Yo me despertaba pensando en la visa que me iban a deportar. O sea, me estaba sudando, me despertaba. Fue una situación muy, muy estresante ese momento. Lloraba todos los días, creo. Todos los días. Sin excepción. ¿Y qué pensabas cuando estabas en esos momentos de crisis, llorando y cuestionándote? Y era como que pensaba en quiero un día más para poder lograrlo. O sea, quiero tener esta oportunidad, no quiero perder esta oportunidad. ¿Cómo voy a llegar hasta acá de nuevo? ¿No? Es empezar de cero, es empezar con algo de cero. O sea, te lleva 2 años más llegar a estar en la misma situación que estaba yo en ese momento. Entonces era como que, ¿viste? Cuando tenés una oportunidad te tenés que agarrar y te tiene que salir, porque si no, volvés al punto cero. O sea, y pensaba, no quiero eso. O sea, mentalmente no estaba como... O sea, si vos me decís hoy hubiese sabido todo lo que tenía que pasar, todos esos lugares que tuve que vivir, toda esa situación, y lo harías de nuevo, te digo, no lo haría de nuevo. Creo que lo pasé porque no sabía qué era lo que me esperaba. Entonces era como una incógnita. Y que cada día era peor que el anterior, ¿no? Pero en un momento es como que cambió. Después de 500, después que nos dieron ahí el capital, enseguida después de 500, que firmé los papeles en Uruguay, cuando el último día de mi visa y toda esa situación, ahí fue como, ok, estoy empezando a respirar. Es como que todo este esfuerzo de 2 años y sufrimiento que me llevó tanto de mí personalmente, fue como... Me destruyó, ¿no? Tipo, el esfuerzo, el vivir de esa forma, el querer y tratar, esa obsesión de que la única forma de llegar era obsesión. Porque si no, o sea, no hubiese soportado nunca si no estaba obsesionada con que teníamos que lograrlo. No, me hubiese vuelto antes. Tampoco le contaba, no sé, a mis padres no le contaba todas las situaciones de cómo vivía, porque sabía que me iban a decir, no puedes vivir, sí, vení. Y yo lo que menos quería escuchar era alguien que me diga, volvé. O sea, si me decían volvé, era como que necesitaba que me digan, sí, está todo bien, no pasa nada, sí, está bueno el lugar que me estoy quedando, sí, está bien. Si la gente se enteraba de esa situación, me iba a decir, ¿qué haces? Estás loca. No necesitaba escuchar eso. Si escuchaba eso era como, nada, sé, es como un motivo más para que, como que te están tirando la mano y vos medio pie y lo agarrás. Es como que no quería escucharlo, ¿no?
Entonces con 500 se empezó a resolver el tema de tu visa también. Fue después eso en realidad, porque 500 no te da visa ni nada, o sea, no te resuelven ese tema. Entonces, después del programa de 500, yo me quedé hasta el último día, 2 meses después del programa. Ahí fue que ese fue como el último. Okay. Y ahí fue que cuando estaba en el aeropuerto, que me dicen, atendé un teléfono en tal lugar, un teléfono negro, no me preguntes, le levanto el teléfono y me atiende un tipo de migración. Nunca me había visto ese teléfono. Y me dice, ¿cómo que te quedaste hasta el último día? Y le digo, sí. Y me dice, ¿pero estuviste 6 meses ahí? ¿Pero estabas trabajando? No estoy trabajando, estaba en una aceleradora. Pero claro, es difícil explicarle de migración que estabas en una aceleradora y qué es una aceleradora y qué es... Sí. O sea, no era que estaba trabajando, estaba en la aceleradora, ¿no? Y le digo, bueno, en realidad estoy en proceso de tramitar una visa de trabajo. Ah, ok, bueno. Mirá que no puedes volver si no tenés la visa de trabajo. Tipo, ya están todos tus registros, esto. Tenés que, o sea, volver con la visa de trabajo y está todo bien. Yo digo, me quedo acá, me imaginaba la película de Tom Hanks con el tipo en el aeropuerto bien, todo me imaginé toda esa situación de que chao, me tengo que quedar en el aeropuerto y tal, me tomé el avión al día siguiente, me quedé ahí y después volví a Uruguay y ahí empecé a averiguar lo de las visas, que es todo otro tema. Ahí empezaste a averiguarlo. Sí. Ya había averiguado un poco. Tenía una idea ahí, había empezado a hablar con abogados, pero no tenía la aplicación ni nada de lo de la visa de trabajo. Y ahí apliqué la visa de trabajo y me dieron la visa en 15 días. Fue una cosa increíble. Y ahí volví enseguida. Creo que fue agosto que volví a Uruguay y a finales de septiembre volvía con la visa de trabajo. Con el capital, fue como que el esfuerzo de 2 años decís tipo, wow. Valió la pena, ¿no? Cuando llegaste al aeropuerto de regreso a Estados Unidos, ¿cómo llegabas? ¿Con miedo o triunfalista? ¿Cuando llegué con la nueva visa? Sí. No, eso era, ya está, digo, acá entro por la otra fila. La visa de los sudamericanos y la visa de la fila, siempre uno mira a la otra diciendo, ¿qué hijo? ¿Qué hijo de... Y en realidad no entraba a la otra fila, con la green card entras a la otra fila. Solo los residentes o ciudadanos, ¿no? Sí. Igual ahora me dieron la green card, ¿sabes cómo voy por esa fila? Ah, sí, contenta. Digo, no puedo creer, es como no lo puedes creer, ¿no? Porque cada vez que vas es como que yo siempre miraba con rencor esa fila, digo, tengo que hacer toda esta cola. Y ahora voy por la otra y digo, no puedo creer. Y mando mensaje a mi padre, estoy yendo por la otra fila. Perdón, no quiero hacer preguntas muy personales, pero ¿te casaste o cómo sacaste la green card? No me casé. Saqué esta visa O1, que es la de habilidades extraordinarias, y apliqué, hay una forma que puedes aplicar la visa enseguida, y me la dieron después de la visa de trabajo, en 8 meses tenía la green card. Ok. Sí, increíble. O sea, entre el momento en que casi te echan de Estados Unidos y que te dieron la green card... Menos de un año. ¿Menos de un año? Sí. Wow. Sí. Menos de un año. Muy loco, ¿no? Cómo cambian las cosas. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Gracias a ustedes. Le decías a Agustina que la gran lección era haber aprendido a escuchar a los capitalistas de riesgo. Es que no te quiero decir que es aprender de tus errores. Porque no es que necesariamente haya hecho algo mal. La gran lección es, no lo tomó personal y se concentró en entender o en descifrar cómo cambiar un no por un sí. Y eso es lo que yo veo. Claro. Como la gran lección. Porque el emprendedor que está en esa situación en que estaba ella, recibiendo ese feedback súper negativo, no entiende lo que está escuchando. La historia que se está contando en la cabeza no le permite admitir otras perspectivas. Porque de cierta manera se tiene que convencer a sí mismo y a todo el mundo de que lo que está haciendo está bien. Entonces, cuando de cada 10 feedbacks negativos que recibe, uno de esos es el bueno que debería estar escuchando, se le pasa. O sea, no lo escucha. Es que imagínate que empezar a dudar de todo lo que estás haciendo y todo el tiempo que has tomado en construir algo. Entonces, no quieres escucharlo. Claro. Agustina lo escuchó, lo procesó, lo descifró y lo ejecutó. Ok. Yo el feedback que le quiero dar a Agustina es el tema del dulce de leche. No sé si va a quedar en el audio final, pero quiero dejar en claro que el dulce de leche uruguayo no sé si es mejor que ¿Y el asado? ¿Y el asado? No voy a competir con los uruguayos en nada. Me gusta el asado, el mate, el dulce de leche y Gardel, así que no importa dónde hayan nacido todos. El Valle de los Tercos es el podcast que no se guarda nada, que no tiene tabúes. Pero eso sí, con el dulce de leche no se juega.
No te vayas, que enseguida te cuento quién viene en el próximo episodio. Esperamos tus comentarios sobre esta entrevista, las anteriores y las que vendrán en Twitter, Facebook, Instagram o por email. Todos esos links están en elvalledelostercos.com. Y allí también te puedes convertir en contribuyente mensual a nuestra cuenta de Patreon para apoyar los podcasts independientes y de calidad. Desde $1 por mes, todo ayuda, no te lo guardes. Dale clic donde dice dona o ve directamente a patreon.com/tercos. Este contenido, por supuesto, es gratis, así que el otro pedido que tenemos para ti es que escribas una reseña del podcast en Apple Podcasts para que nos encuentren más oyentes. Sin presiones, pero hasta ahora todas son de 5 estrellas. Como la de Bakuya, que dice: este es el lugar para saber lo que pasa en Silicon Valley con los emprendedores latinoamericanos y la innovación que están desarrollando. Gracias, Bakuya. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Y nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que jura que la carne de Sonora es igual que el Kobe beef, y Diego Graglia, que paga $16 en internet por 1 kilo de yerba mate. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.